Buenos días, Beatriz. Buenos días, bellas, queridas, bienvenidas. Vamos a comenzar con nuestro compañerismo de restauración, dándoles la bienvenida a nuestro compañerismo, a nuestra reunión de compañerismo en este nuevo año, dándole gracias también a nuestro amado por permitirnos participar nuevamente de estas reuniones que nos edifican, que nos enseña y que nos da tanta sabiduría y aliento también para seguir adelante y entender de que todas atravesamos por diversas situaciones y que más allá de poder verlas como una situación difícil, dura, o cosas que no queremos pasar o atravesar, nuestro hermano siempre nos recuerda, incluso por medio de estas reuniones, lo importante que es recordar de que somos nosotras llamadas, hemos sido llamadas a seguirlo eh, y a ser transformadas por medio de la aplicación de su verdad y de su palabra. Entonces, muchas gracias por asistir, Bella. Bienvenida, feliz año. Y vamos a comenzar. Bueno, soy Perla Isaías desde Ecuador. Y hoy vamos a retomar nuestros compañerismos de restauración con el curso Una mujer sabia en espera. Y vamos a continuar con el capítulo 7 donde nos quedamos en la sección, bueno, el capítulo 7 se llama Casta y Respetuoso y vamos a continuar con la sección de comportamiento respetuoso. Bueno, creo que una de las primeras lecciones que aprendemos eh, dentro de nuestras crisis y del manejo de nuestras crisis personales, y cuando llegamos al ministerio, creo que una de las primeras cosas que nuestro mamá nos enseña es que no vamos a resolver nada exigiendo o por medio de la palabra o por medio del reclamo, ¿no? Puedo compartir algo con ustedes, como ejemplo, algo que me pasó hace unos días y de lo cual todavía no he publicado testimonio de alabanza, pero estoy preparándolo y estoy dejándome guiar por el Señor de la manera en cómo quiere que lo comparta. Pero en términos generales, mi amado me mostró mis dos puntos, ¿no? De cómo recordar esta lección. Eh, Hace prácticamente un mes, este, tuve un encuentro no deseado. Había salido de viaje con mi hija y con mi ex esposa. Como les comentaba, nos llevamos muy bien. Íbamos a hacer un viaje a donde mi familia, porque necesitábamos traer unas cosas, ¿no? De la ciudad de donde ellos están acá. Y de repente se apareció, nos encontró la otra mujer, la mamá de su hijo. Fue un encuentro bastante sorprendente para mí, eh, porque, porque implica muchas cosas, pero en términos de la elección, yo recuerdo que en el shock del momento, porque la dama llegó un poco bastante eufórica, enojada, reclamando muchas cosas, ¿no? Este, y en ese instante, yo recuerdo que lo único que el Señor me recordaba en ese momento es quédate callada, quédate callada, quédate callada. Entonces, dentro de todo ese problema que era, bueno, mientras yo me quedaba callada, el Señor seguía orando en mí, porque no puedo decir que es algo que está naturalmente en mi proceder, en mi pensar, ¿no? Dentro de situaciones difíciles podemos reaccionar en la carne. Pero mi mamá me mantuvo en calma y dentro de todo ese proceso yo me quedé callada. Luego de que sucedió el incidente, seguí manteniéndome callada eh, y dentro de todo ese proceso, dentro de mí y de mi mente había una voz que me decía que me defendiera, que pidiera respeto, ¿no? Em, pero dentro de mí también estaba esa voz que me decía, quédate calmada, mantén tu boca cerrada, no hables, no reclames. Entonces, para mí sí fue bastante una lucha espiritual que sentí en ese momento. Pero eh,
toda la gloria sea al Señor que pude mantenerme en silencio. Y cuando tuve ya esa conversación incómoda, incómoda de lo que pasó, de lo que sucedió en este caso, eh, fue increíble ver cómo el Señor me honró al escuchar palabras de Él, eh, de decirme que supe cómo comportarme, bueno, obviamente recibí muchas explicaciones, este, que yo no solicité, ¿no? Eh, y me pusieron en un lugar de honra por parte del Señor, que yo no esperé escuchar palabras que escuché del Señor. No solamente de pidiéndome perdón por el maltrato, sino también de cosas que había dejado en el pasado, ¿no? Eh, Pidiéndome perdón por muchas cosas que me habían pasado. Pude ver arrepentimientos, ¿no? Como poder escuchar, yo nunca debía haberme ido de la casa, ¿no? Entonces son cosas que el respeto o la honra, puedo decir que me la dio el Señor, ¿no? Más adelante les compartiré con mi testimonio toda la situación que yo enfrenté en ese momento, porque es bastante complicado, bastante todavía sigo hablando con mi amado para que más allá de la situación y del problema, yo pueda identificar las situaciones en las que puedo alabarlo, en las que debo darle toda la gloria al Señor y de ver que es un testimonio de alabanza verdaderamente para su gloria, porque se fue, porque fueron resultados o fui viendo las bendiciones de su palabra, las bendiciones de un no exigirse el respecto, ¿no? De cómo nos tomado que en su momento pasó por tantas insultos, vejaciones y simplemente se quedó callado, ¿no? Entonces, mantener ese espíritu suave y apacible, mantener esta actitud casta, actitud respetuosa, el saber incluso, y para ser muy sincera, en ese momento yo no recordaba tampoco en la palabra del Señor que nos dice que nosotros tenemos un propósito y hemos sido llamados para ese propósito. Entonces, sinceramente, en medio de la prueba nosotros no recordamos esas cosas, no recordamos que estamos en un propósito y un plan mucho más grande del que nosotros nos vemos en este momento, porque estamos atravesando, estamos pasando momentos difíciles y de repente es muy complicado que nosotros podamos ver eh, que existe un plan mucho más grande, que el Señor está en control, que el Señor está trabajando para obrar de diferentes maneras, no solamente en nuestras vidas, pero también en nuestro carácter, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de ser, de convertirnos el poco a poco, conforme va permitiendo diferentes pruebas y diferentes ataques también, Él nos está convirtiendo, nos está transformando, nos está enseñando a caminar como mujeres sabias, a honrar su palabra y hacerlo a la manera de Él, ¿no? Y aunque es muy difícil porque vivimos en carne, no aplicar los caminos de este mundo, ¿no? Y es muy complicado a veces también el no fijar nuestros ojos en los seres humanos que nos están atacando, que nos están lastimando. Yo creo que ese mismo tipo de situaciones, esas pruebas, esos momentos difíciles, esos ataques, son los que nos permiten, y es lo que he vivido en este tiempo y me ha demostrado que nos permiten, son ese combustible para acercarnos al Señor, son ese combustible para depender mucho más de ellos, ¿no? Perdón, de nuestro amado y esa necesidad, esa sed incansable que nos da de querer saber más de Él, querer escuchar más de su palabra, querer recibir más consuelo, querer recibir más protección. Entonces, por eso lo hablamos, porque eh, yo creo que todas tenemos esos testimonios de que cuando aplicamos ese espíritu suave apacible, cuando aplicamos ese comportamiento muy respetuoso, eh, el Señor es el que nos da, ¿no? Como dice su palabra, que den y se les dará. Entonces, el aplicar la palabra del Señor siempre nos va a dar buenas cosas. Entonces, eso es lo que por lo menos puedo compartir yo, de lo que el Señor me recuerda mientras estuve estudiando esta sección de comportamiento racional. Entonces, le quiero dar el paso a Kai. No sé si Kai nos puede hablar. Por aquí. Buenos Ah, días. sí. En esta ocasión no puedo. Muchas Sí, gracias. ya leí, Kai. No había leído tu mensaje. Gracias.
Gracias y gracias Kay, por estar aquí con nosotros. Esperanza, ¿puedes compartirnos lo que el Señor te ha mostrado? Esperanza. Caitlin, ¿nos puedes compartir, por favor? Claro, buenos días. Buenos Bueno, días, te escuchamos. mientras te escuchaba hablar, me recordó el versículo que busqué para compartir, que decías que cómo se opone ese comportamiento respetuoso con esas dos vocecitas, de que haz esto, pero la otra vocecita haz lo otro. Y está en Gálatas 5 16 17 que dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Y lo quise mencionar porque yo soy lo contrario. Alabo a mi esposo por ese espíritu fuerte y por esa voz que te habla y te dice, quédate callada. A mí también me dice, y pues me compruebo en este versículo que no siempre lo hago, o sea, que al final son fuerzas opuestas más fuertes que yo y no es una excusa, pero realmente alabo a mi esposo cuando lo logro, pero también tengo que reconocer que muchas veces no y que tiene que ver con esta lucha constante de saber el deber ser, pero no está en nuestras fuerzas siempre el poderlo lograr. Entonces, no me castigo, no me autoflagelo por esta situación, sé que estoy en proceso y me gusta saber que vamos de camino, que hay muchas oportunidades para ponerlo en práctica, aunque pues no son agradables, como nos platicas tú, Perlita, pues obviamente si lo eligiéramos quisiéramos que no fuera de esa manera, sino de otra. Yo puedo decir que mis mejores pruebas son con mis hijos. O sea, realmente esta lección me llegó mucho en el momento en el que siempre hay un argumento, ¿verdad? O sea, bueno, voy a hablar personalmente. Yo doy una orden a mis hijos acerca de algo y hay como un refutamiento a esa orden, ¿verdad? De que no, porque, y entonces yo les sigo dando y luego ellos, y entonces me llegó esa parte de decir, mejor me quedo callada, o sea, no tengo que hacer ver mi punto de vista, aunque son mis hijos, al final es Dios les dará a su tiempo, como me lo ha dado a mí, como me lo ha dado a todas, el discernimiento, el entendimiento, la obediencia. Entonces, más vale quedarnos callado y fomentar ese comportamiento respetuoso, que luego lo conecté con Oseas 10:12, que creo que me llegó como un versículo del día al celular, y dice, yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Y estas palabras las hemos traído como familia porque las he estado compartiendo con los niños de queremos manzanas, pues hay que plantar semilla de manzana, o sea, no hay manera de sembrar, pues, no sé, todas esas semillas malas que a veces son resultado de nuestra carne y querer cosechar cosas bonitas. Entonces, pues realmente me llegó mucho la lección por esa área de mi vida y digo, gracias Señor por mostrármela, por recordármela, por darme oportunidad de ponerla en práctica. Y pues yo creo que eso es todo lo que yo les quiero compartir por ahora. Muchas gracias. Wow, gracias, Caitlin, por compartirnos bella ese versículo de Gálatas que nos compartiste. Toda la razón, no recordaba, yo sabía que en algún momento, en algún lugar estaba esa lucha entre esas dos voces o entre esas dos realidades, nuestro espíritu y nuestra carne, ¿no? El estar en ese conflicto,
Bueno, más allá de lo que decías, sí, sí, también he caído y sigo cayendo en mi carne. Como dices, es parte de lo que nosotros vamos aprendiendo, es parte de lo que nosotras también vamos aprendiendo a escuchar. Y cuando fallamos, como bien decías, Caitlin, vamos de camino, pero incluso cuando fallamos y cuando estamos con ese corazón dispuesto a escuchar del Señor, o con esa certeza de lo que hemos escuchado, pero de repente hacemos lo contrario, eh, es incluso esa caída es tan preciosa porque nos ayuda a comprender y a por omisión de obediencia eh, lo doloroso que es esa caída, lo duro que es esa caída y de repente los frutos amargos que cosechamos muchas veces al instante de cuando no obedecemos, pero entendiendo también de que cuando podemos abrazarlos, eh, nos va a traer un fruto de mucha bendición. Mi mamá me recordó en este momento un versículo para acotar también al llegar a precioso que nos compartiste y muy acertado, Caitlin, de Romanos 6 11 12 que dice, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos, ¿no? Entonces quería completar aquello con este versículo precioso que el Señor nos comparte. Gracias, Caitlin, por tu intervención. Y quiero darle el paso, no sé si Viera nos pueda compartir hoy. Hola, ¿cómo Bienvenida. están? Hola, ¿me oyen? Bienvenida, te oímos. ¿Cómo van? Bueno, escuchándolas, hoy precisamente en la mañana, bueno, tengo como dos cosas que me pasaron, una de la lección y ahora una de las que las vengo escuchando. Antes de escucharlas, ahora en la mañana yo siempre camino hacia mi trabajo, pero hoy fue como diferente porque hoy la caminada era más bien Dios como hablándome a mi corazón y me mostraba el camino y íbamos caminando. O sea, yo sentía que íbamos caminando y él me estaba explicando lo que ustedes estaban diciendo como una alegoría. Y había momentos en que él me estaba enseñando cómo a obedecer, entonces a esperar el semáforo, porque a veces yo me pasaba y así sucesivamente. Y cuando me tocaba parar, pasaron una cantidad de buses y él me decía, hay momentos en que hay que estar quietas y hay que parar porque van a haber obstáculos y esas son las pruebas. Y esas pruebas, si tú pasas antes o después, te pueden matar. Pero el punto es la meta. Tú vas hacia tu trabajo y en mi caso, tú vas conmigo hacia mi reino, por así decirlo. Entonces, nunca te detienes, tú nunca regresas atrás, siempre vas hacia adelante. Y hay momentos, hubo un momento en que me pasé el semáforo, o sea, iba hablando, pero me pasé el semáforo. Y entonces era como la alegoría de, sí, hay momentos en que me fallas, pero tú sigues adelante, o sea, sigues buscándome. Entonces, pues estaban ustedes hablando de eso y me recordaba ese momento que tuvimos en la mañana de hoy caminando hacia mi trabajo. Y sí, muchas veces nosotras fallamos. Hay veces en que pasamos la prueba y decimos, uy, no me volé el semáforo, en mi caso, en ese momento en la alegoría. Y hay momentos en los que, ay, me volé el semáforo, pude cruzar, pero sin embargo Dios me colocaba en mi corazón como que sí, ya sabes que eso no es algo que tienes que hacer frecuentemente, pero estás conmigo y vamos hacia adelante y cada vez vas aprendiendo a que eso no lo debes hacer. Cada paso que das vas aprendiendo en que no lo debes hacer y cada vez lo vas haciendo menos porque eres consciente de que vas hacia la meta conmigo. Entonces, me acordé también del versículo ese que como no sé en dónde está, la verdad, o sea, dejando las cosas que quedan atrás y prosiguiendo la meta. Eso. En cuanto a, eso fue por lo que ustedes hablaron, y me lo recordó precisamente. Y en cuanto a la lección, una vez también caminando, yo camino mucho, eh, me recordaba durante la lección una conversación que habíamos tenido también, en la cual yo le preguntaba que si él me consideraba hermosa.
Y él pues me dijo que sí, que sí, que era hermosa. Y me explicó acerca de la parte de la realeza. Él me decía básicamente de que yo era de la realeza y que me recordaba un versículo que decía básicamente, toda hermosa es la hija del rey en los atrios del Señor, de brocado de oro es su vestido. Entonces me hablaba de la nobleza y de la realeza que había en mí o que había en las mujeres que estamos dentro de las recámaras del rey y que detrás de ella vienen vírgenes, o sea, mujeres que las siguen porque ven esa realeza y esa compañía del Señor con nosotros. Y como somos de la realeza, tenemos un tipo de comportamiento. Entonces él me explicaba, como eres de la realeza, nosotras somos suaves, nos vestimos decorosamente, como eres de la realeza, no gritas, como eres de la realeza, tienes compasión, como eres de la realeza, eres completamente hermosa, no solo físicamente, para que te vean físicamente, eres hermosa por dentro porque eres de la realeza y yo soy el rey y tú eres mi esposa y mi novia y tienes un comportamiento característico de mí porque tú y yo somos uno. Entonces, esa conversación me dejó a mí como que me la revolvió a recordar. eh, y yo dije, wow, Dios mío, o sea, dije, bueno, pero tú dices que soy hermosa, pero yo todo eso todavía no lo tengo. Entonces me dijo, es que vamos al camino de eso, vamos hacia eso. Esa es nuestra meta. Entonces, pues bueno, les quería compartir, pues esta lección me llegó mucho porque me recordó esa conversación que iba caminando con él. eh, y fue muy bonita porque de verdad yo no sé si a ustedes les ha pasado esos momentos de crisis en los que te sientes como feíta, feíta, maluquita de todo sentido y aparte cuando le fallas, entonces te sientes peor, o sea, aparte de fea, mal. Entonces eso era lo que me explicaba el Señor y pues bueno, quise compartírselos a ustedes. Amé, Viera, tu compartir y le agradezco tanto, amado, por eso lo alabo y amo mucho este tipo de compañerismo porque, ay, no saben que a veces lo que uno está experimentando, lo que uno cuenta, lo que el Señor le hace vivir a uno, no sabe cómo le habla a la vida de otra persona. Habló mucho mi corazón, Viera, tu testimonio y la conversación preciosa que tuviste con él. Me recordó al versículo que está en Primera de Pedro 2:9 que nos dice que nosotros somos una generación escogida, una nación real, realeza y santa y un pueblo peculiar, que quiere decir que no es algo de comportamiento común, ¿no? Y como nos explica la lección, todo es precioso. Y, y te agradezco tanto, Vira, por compartirlo, porque también sentí una revelación de parte del Señor por medio de tu testimonio y una contestación también. Porque a raíz del episodio que les acabo de comentar en mi testimonio, hasta el día de hoy me he venido preguntando al Señor por qué tuve que vivir eso, porque tuve que vivir en situación tan incómoda. eh, no, y a veces en esas situaciones incómodas a veces nos sentimos, como decías, ¿no? Feas, a veces no nos sentimos tan bien físicamente, quizás lo más bonito del mundo. eh, pero aparte de eso, yo tengo que confesarme con ustedes que también me sentí tonta al recibir tanta palabra fea, porque recibí mucha palabra de migrante. Yo les aseguro a veces a uno le nace en el corazón querer defenderse, ¿no? No es justo que me traten así, yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro. Este, eh, y escuchar estas palabras tan bonitas que tú dijiste, es tan reconfortante ver cómo el Señor me sigue hablando y me sigue mostrando su verdad, ¿no? De que nos comportamos diferente por Él, porque tenemos esa cercanía y de esa enseñanza que Él nos ha tomado para enseñarnos, para guiarnos, para instruirnos, para sanarnos, para curarnos.
nuestro comportamiento que para el mundo, ante el mundo puede ser que no nos defendamos o que parecemos tontas, como en algún momento me susurró mi carne al oído de que estoy comportando como una tonta, es simplemente ese reflejo de que estamos siendo instruidas por un gran rey. Y más allá de enojo, porque eso también es cuestión de Señor, no me siento enojada con la persona, no me siento eh, mal con la persona, más bien sentí compasión y había muchas emociones como esas que no las entendía por qué las sentía. Y el enemigo es muy astuto, te dice, es que eres una tonta, ¿no? Te estás dejando ver la cara, pero ver cómo el Señor me sigue mostrando de que es simplemente el reflejo de su presencia, el reflejo de su compañía, el reflejo de su verdad y su enseñanza, y ver de que el simple hecho de estar pegada a su lado nos hace tener esa, como a veces dice los, la gente a veces sabe decir que mira con quién te juntas y dime quién eres, más o menos dice el refrán, ¿no? Y es lo que nace, es lo que sale, es lo que brota, ¿no? Eh, de nuestro corazón y del tiempo también, de pasar constantemente con el Señor y con su palabra, ¿no? Gracias, Viera, por compartirnos esta preciosa conversación que tuviste con nuestro amado. Realmente me encantó, me enamoró ver la forma en que Él nos mira, aunque muchas veces no nos sentimos dignas de ser miradas con este tipo de ojos, ¿no? Entonces, gracias por compartirnos, Bella. Sol, no sé si nos puedas compartir. Bienvenida, Sol. No creo que nos pueda compartir. Alesia, Hola, ¿qué bienvenida. tal? Gracias. Mire, algo que me gustaría compartir en cuanto a la lección que llama mucho la atención del comportamiento respetuoso y la cita bíblica que tenemos. La otra vez mi hermana me comentaba de una hermana de la iglesia donde asiste, que ella la ha notado que es muy callada. Si llega al culto, ella no se queda conversando, ella, o sea, muy aplicadita, y sus hijas de igual manera se comportan. O sea, no es la que se involucra en conversaciones vanas ni hace opiniones así sin sentido cuando habla al punto. Y dice, hay algo que tiene también ella, es que cuando ella llega a una reunión, pareciera que se guarda silencio. Ella es respetada por todos nosotros, pero también infunde el respeto. Ella respeta a los demás. Es algo que ella tiene, dice, que he notado siempre que ella llega y estamos bla, 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 todos platicando. Y cuando ella llega, se guarda un silencio, como un respeto. No, no sé, es algo especial, dice, pero ella inspira eso, respeto. Entonces, algo que la distingue. Y le digo, ella es una mujer sabia. Ella es una mujer que teme a Dios, se distingue por eso, le digo. Y realmente es como Dios quiere que seamos, pues, que no nos involucremos en vanas habladurías, comentarios, cosas que no edifican. Y algo que a nosotras las mujeres nos gusta es hablar, 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 hablar mucho, opinar mucho. Entonces, sí siento que nosotros como hijas del rey tenemos que aprender a manejar las emociones, aprender a guardar silencio, que el silencio es un arma poderosa, es una actitud muy sabia, y es lo que el Señor espera de nosotros para aprender a controlar esas emociones, pero solo Él nos puede ayudar a llegar a eso. Y el ejemplo mayor es Él, que Él, pues no pedía el respeto como dice la lección, pero Él se lo ganaba, fue respetado, admirado. Y nosotras pues tenemos ese ejemplo
para conducirnos ante los demás, principalmente ante nuestros hijos, porque todos merecemos el respeto y todos merecemos, debemos respetar a los demás, sea niño, adulto, todos necesitamos que los respetemos, pues nosotras, y de esa manera le enseñamos el respeto, pues, porque lo vivimos, porque lo mostramos. Y hay un libro, un audiolibro que se llama Cartas del rey a su princesa, algo así. Y habla de una forma muy tierna, del rey hacia la princesa y la exalta y le enseña cómo debe ser su comportamiento. Más que bien nos enseña nuestra estabilidad emocional, porque muchas veces caemos en cosas que no debemos porque nos dejamos llevar por las emociones. Y bueno, el Señor nos hizo así emocionales, pero tenemos que aprender a usar sabiamente esas emociones porque podemos expresarlas, pero todo tiene su momento y su lugar. Es lo que yo he aprendido a través de estas lecciones. Gracias, Alesia, por compartirnos lo que el Señor te ha mostrado y hablas tal cual lo que la lección nos dice, ¿no? Que el Señor siempre Él nos dio su ejemplo, nos dio su verdad, su comportamiento, y como dice la lección en alguna parte, me marcó mucho que dice, y hasta el día de hoy, generaciones y generaciones siguen honrando y viendo siendo él honrado a través de su silencio. Es maravilloso el poder que tiene aún después de varias generaciones en el tiempo. Y, y me parece hermoso que hayas compartido, Alesia, este libro que has leído, porque yo también lo leí, fue uno de los primeritos que el Señor me dio cuando me llamó para instruirme y para hablarme, uno de los primeritos y es precioso porque te pone en la condición, te muestra la condición con la que él te ve. Tú eres una hija de Dios, por lo tanto eres una hija del rey. Y ahí te va moldando y te va hablando con palabras muy preciosas de tu realidad. Aunque tú no te veas con tus ojos físicos de esa manera, el Señor te ve con esos. Y cuando Él te ve con esos ojos y tú eres consciente de eso, eh, el amor y la obediencia van juntos de la mano, ¿no? Y te van transformando poco a poco. Y eso es bastante hermoso, hermoso vivirlo y también leer esa perspectiva, ¿no? Entonces, gracias por nos conectó. Pero quiero darle ahora el paso, no sé si Marcela pueda compartirnos lo que el Señor le ha mostrado. Sí, claro que sí. Buenos días a todas. Gracias por este espacio. Bueno, a mí me genera una reflexión siempre este tema, una reflexión profunda, porque pues está conectado para mí, yo lo veo relacionado con ese espíritu suave y apacible que debemos estar teniendo. Entonces, lo que nos dice Primera de Pedro 3:4, lo que tiene valor delante de Dios es ese espíritu suave y apacible. Entonces, cuando hablamos de respeto, hablamos de mansedumbre y, y hablamos de mansedumbre cuando también nosotras, además, obviamente, de tener el carácter de Cristo todos los días para estar trabajando precisamente para poder lograrlo, es también que nosotros no tenemos que protegernos de quien nos hace mal. Y eso quiere decir también no buscar nuestra propia justicia. Y eso nos cuesta mucho, porque muchas veces estamos en la exigencia de nuestros derechos, en lo que para nosotras realmente debe ser justo, debe ser apropiado, debe ser correcto. Y cuando hacemos esa exigencia de derechos, eh, a veces perdemos de vista lo que significa el respeto y el respeto realmente para los varones, para nosotras mismas y más aún, por sobre todas las cosas, para lo que significa para nuestro Dios, nuestro esposo celestial. Él dice que él tiene en sus manos
los asuntos de nosotras en sus manos y que dejemos realmente el espacio para Él, para que nosotros no pagamos mal por mal, sino que Él hace justicia por nosotras. Entonces, lo que significa realmente respeto a nosotras mismas, al proceso que estamos como tal llevando, pero también a lo que significa ese espíritu suave y apacible en la exigencia de sus derechos que muchas veces hacemos. Eso es como a grandes rasgos lo que quería compartirles. Es algo que constantemente yo estoy trabajando, constantemente eso hace parte de mi proceso y no solamente es esa apariencia de respeto, sino también el respeto por nuestro proceso y por lo que Dios dice en su palabra. Eso es todo, Perlita. Gracias. Gracias, Marcela, por compartir. Me encantó eso de respeto a nuestro proceso. A veces nos olvidamos que estamos en un proceso y que es como un proyecto, mientras tenemos un cúmulo de pasos a pasos que hemos seguido, de repente por un arrebato de la carne, de querer defendernos, de querer, de que nos parezca injusto, de seguir las cuestiones de este mundo, de cómo el mundo nos dice que tenemos que defendernos, de hacer nuestras cosas, podemos hacer caer en un segundo todo lo que el Señor ha estado trabajando en nuestras vidas, ¿no? Y me parece hermoso que hayas compartido esa parte también, porque nos muestra que todas pasamos por diversas pruebas, a todas nos ha llegado ese momento en que debemos aplicar el principio, debemos aplicar la palabra del Señor. Y algo que también me recuerda el Señor en estos momentos, y es que con mi propia vivencia que les comento, es que siempre hay que estar preparado para defendernos, como dice la palabra del Señor, como dice el hombre, y también con su palabra, ¿no? Porque no sabemos el momento en que el enemigo tiene preparado esa estacada para ponernos la zancada y para que nosotros podamos caer estrepitosamente, porque en ese momento así lo sentí y dije, Señor, estoy paralizada. eh, en ese momento lo que hice fue escribirle a mis compañeras de ánimo y decirles, no decirles lo que estaba pasando en realidad específicamente, pero sí darles un pequeño extracto, oren por mí, porque yo sabía que necesitaba del Espíritu Santo para mantenerme callada y quieta, ¿no? Eh, y lo importante es que estar siempre activa, viva, la palabra del Señor en nuestros corazones. Entonces con eso quedamos bellas. Gracias por compartir, gracias por asistir. Bienvenidas a este nuevo año de compañerismo y las esperamos el día domingo también para que las que no pudieron compartir puedan hacerlo. Y vamos a seguir con el mismo estudio de esta lección. Gracias y cuídense mucho. Nos vemos el día domingo. Hola, buenas tardes, bellas. Bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración. Eh, Soy Perla Isaías desde Ecuador. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de esta semana, que es el capítulo 7 del curso Una mujer sabia en espera, en el capítulo Casi respetuosa, y vamos a tratar hoy el comportamiento respetuoso. Es lo que sí vamos a hablar. Bueno, el día miércoles ya empezamos con el estudio de esta lección, de lo que el Señor nos mostró en el corazón. El día miércoles puedo compartirles un poco de lo que el Señor me ha estado enseñando y mostrando durante estos últimos tiempos y que pude ver de manera eh, muy real en mi vida la aplicación de este principio lo importante que es aplicarlo, ¿no? Entonces, recordar de que lo que puedo decir en este momento para cortar es que siempre recordemos que, perdóname un momentito, discúlpenme. Hola, mil disculpas. Bueno, como decía,
la semana pasada, perdón, el día miércoles ya pude compartir algo sobre lo que el Señor me estaba mostrando con esta lección, pero lo que puedo recordar en estos momentos es de que siempre nosotros guardemos en nuestro corazón la importancia de la palabra del Señor, eh, y de guardar cada principio que el ministerio nos enseña, que el Señor nos muestra por medio de su palabra. Guardarlo en nuestro corazón para que nosotros podamos aplicarlo en el momento indicado. No sabemos en qué momento va a venir una prueba, no sabemos en qué momento nuestro corazón va a ser probado, no sabemos en qué momento de repente las circunstancias se muevan y nos llamen a querer actuar en la carne muchas veces, ¿no? Pero poder recordar esa bendición que tenemos de estar siendo enseñadas por nuestro amado, siendo instruidas por el Espíritu Santo y poder aplicar cada una de esos principios, sobre todo el principio de ser respetuoso, de honrar, de mantenerse callado, de quizás no exigir en nuestras propias fuerzas el respeto o que puedan darnos nuestro lugar, ¿no? Como a veces podemos decir, sino es por medio de esas mismas pruebas que nosotros experimentamos el verdadero poder de su palabra. Creo que todas podemos decir algo de la bendición que la aplicación de la palabra del Señor ha traído a nuestra vida. Entonces, por el momento voy a compartir eso. Si el Señor me muestra algo en el camino, se los compartiré. Pero por el momento quisiera darle el paso a Magdalena para que ella nos cuente cómo el Señor le ha hablado a su corazón con esta lección. Te oímos, Magdalena. Sí, buenos días, soy Magdalena de México. Me gustó mucho esta lección porque la pude aplicar en situaciones que estoy viviendo. He tenido así como pensamientos de que yo debería hablar para solucionar cosas, o que yo debería actuar, o que si no lo hago nunca se van a solucionar. Y pues eso viene de parte de personalidad que he tenido de querer controlar y arreglar y solucionar. Entonces esta lección pues cae como anillo al dedo de de cómo debemos de guardar silencio, de cómo debemos de aprender del Señor, de cómo Él fue ganándose a las personas, fue por su actuar, no únicamente por las palabras. Y bueno, aparte que en la Biblia nosotros como mujeres se nos indica que la manera en la que debemos de ganar es con nuestro actuar, con actuar conforme a lo que el Señor nos guía. Entonces la leí y me confirmó porque yo a esos pensamientos me había estado contestando eso de no, debo guardar silencio, debo tener paciencia, debo esperar, debo quitarme esa personalidad de querer controlar. Entonces la lección me vino a confirmar todo eso y volver a reafirmar la promesa de la manera en la que vamos a ganar, al Señor es actuando conforme su palabra. Y es lo que yo quería comentar. Así es, Magdalena. Qué bendición tan hermosa es que el Señor, justamente en esas pruebas, al igual que tú, muchas veces me quedaba callada y empecé a decirle, Señor, pero esto, Señor, pero lo otro. Señor, quisiera, teniendo esa necesidad de resolver, de moverme, de actuar, de ejecutar, de decirle algo a alguien para que comprenda mi situación y pueda esta persona obrar conforme a lo que yo deseaba, pues, ¿no? Pero el Señor siempre está casta y respetuosa, guarda silencio, acuérdate que es ganado sin una palabra y que se convence por medio de tu comportamiento. Y también, creo que también este tipo de situaciones nos ayudan a, a aprender a confiar en el Señor, porque cuando el Señor nos dice que dice calladas, yo soy quien nos defiendo, nos lleva necesariamente a ese punto donde nosotras podamos confiar verdaderamente en el Señor y poder descansar en que Él en su tiempo, en su momento y a su manera, porque muchas veces no es nuestra manera, no es como quisiéramos que así sucedieran las cosas, pero siempre a su manera, Él va a obrar. Y algo que hasta el día de hoy yo puedo decir, Señor, gracias, es que Él no nos deja en vergüenza.
Él no nos deja. Y si nosotros obedecemos y nosotros aplicamos lo que Él nos está diciendo, si nosotros aprendemos a escuchar al Espíritu Santo, si nosotros aprendemos a caminar conforme a la guía que Él nos está dando, Él siempre va a tener esa puerta abierta para bendecirnos, para poder obrar conforme a su voluntad, ¿no? Una parte que también me encantó mucho. Recuerdo ahorita mientras hablaba sobre lo que Magdalena nos compartió, y es que nuestro amado nos recuerda que por medio del comportamiento nosotras también somos tratadas eh, como hijas del Señor, ¿no? Y me parece mentira que uno puede hablar muchas cosas, puede parecer muy espiritual de palabras, pero cuando la aplicación realmente de esa palabra está anclada en nuestro corazón y se ve en nuestras pequeñas cosas que hacemos en el día, lo más pequeñito, lo más insignificante que pueda ser, el Señor siempre abre los ojos de las personas para que puedan verlo y y puedan reconocer como mujeres de un comportamiento distinto, como mujeres con un comportamiento diferente, ¿no? Un comportamiento que realmente habla de la personalidad del Señor, de cómo él, como les decía Magdalena, cómo él nos reclamó, cómo él no, y teniendo toda la autoridad, porque él sí la tenía, él teniendo toda la santidad, porque sí la tenía para reclamar, para pedir respeto, ¿no? O para ubicar a las personas, o enseñarles incluso a las personas en esos momentos que lo confrontaban, él simplemente eligió callar, ¿no? Y creo que hay una gran lección dentro de ese ejemplo que él nos dejó, él siéndolo todo, él siéndolo totalmente todo, prefirió guardar ese silencio y mostrar respeto a lo que las personas estaban opinando o haciendo en ese momento. Y es como dice la lección, hasta el día de hoy, hasta nuestra generación, él es honrado por ese comportamiento, ¿no? Entonces, gracias Magdalena por compartirnos lo que el Señor te está enseñando. Me alegra muchísimo, muchísimo que ahora podamos ver esas bendiciones, esa transformación de corazón, esa paz abundante, ese comprender que el Señor es ahora el que nos gobierna y el que también nos defiende y nos protege, ¿no? Muchas gracias Magdalena. Lisa, bella Lisa, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a todas. Un gusto volverlas a escuchar. Me hacía mucha falta. Soy Lisa en Costa Rica. Esta lección es muy bonita, es muy linda y se ha amarrado todo. Por ejemplo, esta semana que estaba estudiando lo de vómito verbal, cómo todo va concordando y cómo aprendemos a callar, a rendirnos al Señor y que sea Él el que actúe a través, eh, porque actúe en nuestra vida. Me gustó mucho la parte de la lección que dice que lo que ya hemos aprendido no podemos volver atrás, o sea, no podemos volver a ser las mujeres que fuimos antes de llegar aquí, antes de conocer al Señor, porque ya sabemos todos los principios, ya sabemos todo lo que Él nos ha guiado, entonces tenemos que caminar y seguir caminando en la ruta y en la guía de Él. Y aunque tal vez los demás, como dice la misma lección, a veces no te entienden, no entienden la obediencia que estás haciendo, pero el Señor sí lo sabe y sabe que lo que estás haciendo está bien porque estamos caminando en obediencia a lo que Él nos ha mostrado y a lo que Él nos ha enseñado. Entonces, seguir caminando en esa obediencia al Señor, seguir callando, seguir dándole, llevarle todo, como decía Erin, llevar todo a sus pies. Si hay algo que no te gusta, si hay algo que te ofendió, simplemente tomarlo y llevárselo a Él, porque Él será el que nos sane y será Él el que responda con nosotros. Entonces, eso quería compartirles, ¿verdad? Seguir teniendo ese espíritu suave y apacible, seguir pidiéndole a Él sabiduría, sabiduría para hablar, que las palabras que salgan de nosotros sean las palabras que Él ponga, que sean a través de su espíritu, ¿verdad? Porque también Él en una parte nos promete en su palabra que siempre vamos a poder, Él va a hablar a través de con su espíritu, a través de nosotros. Entonces, seguir confiando siempre, siempre en nuestro amado y seguir caminando en obediencia. Eso quería compartirles, Bella. Gracias.
Y gracias, Lisa, por compartir lo que el Señor te está mostrando. Y es algo cuando de repente estamos buscando al Señor por sabiduría, para que nos estudie, para que nos limpie. Estamos estudiando lecciones totalmente diferentes, pero es magnífico como Él nos habla directamente a nosotros, ¿no? Como compartir. De hecho, estudiar en la lección de vómito verbal y ahora la contrastas con esto, es maravilloso como su palabra no se contradice. Es maravilloso como Él, en nuestro momento de intimidad con Él, nos muestra lo que Él necesita que nosotras aprendamos. Él sabe básicamente lo que nosotras estamos necesitando, Él sabe en qué nosotros estamos fallando, dónde estamos un poco flojas, pero Él está ahí para mostrarlo, para darnos esa certeza, ese reforzar de su palabra constante. Y eso es lo que me encanta de poder, como decía Lisa, de poder llevarle todo a los pies del Señor. Poder entregarle todo lo que le estamos pasando, poder entregarle todas las vergüenzas a veces por las que pasamos, las humillaciones, quizás la palabra que nos hirió, poder llevársela y decir, Señor, aquí estoy, aquí te entrego. Es un ejercicio grande de poder darle el dominio de nuestro querer al Espíritu Santo, porque somos seres humanos y sabemos que en un momento que alguien viene y nos lastima de cualquier forma, o algo nos hace algo que nos parece muy injusto que nosotros recibamos, es muy duro a veces controlar a la carne y no querer defenderse como el mensaje que nos da este mundo, el defenderse, el amor propio, el darse a respetar. Son cosas que únicamente puede discernir el Espíritu Santo. Y es algo que nosotras debemos darle ese lugar de rendición de nuestra carne, porque nuestra carne se quiere defender, nuestra carne quiere eh, gritar a veces o hablar o convencer, ¿no? A la persona que nos ha lastimado y cambiarle totalmente el criterio, pero ya sabemos, y muchas de las que hemos pasado por la situación de intentar convencer a muchas personas de algo que nosotros creemos que es correcto y simplemente empeoramos las cosas. Aparte de que no conseguimos lo que queremos, la empeoramos aún más, porque por ahí puede quedar algún resentimiento, quedó la pelea, quedó el mal sabor de boca, ¿no? De haber dejado que nuestra carne nos lleve a ese límite. Bellas, y aquí donde quiero compartirles un poquito de lo que yo compartí el día miércoles en mi testimonio personal y de lo que el Señor me enseñó con esta lección, es que en muchas ocasiones eh, el sentimiento que yo tuve cuando el Señor me permitió pasar por una prueba complicada en el último mes y que con esta lección me, me abrazó mucho, me reconfortó y me refrescó el pensamiento, es de que muchas veces una se siente tonta o la gente que tú amas y ha visto lo que estás viviendo te puede decir, eres tonta o no seas tonta, ¿por qué permites eso? ¿No? ¿Por qué permites que te falten el respeto? ¿Por qué permites que esta persona te trate de esta manera? ¿No? O se digan estas cosas de tu persona, ¿no? Y sí, y creo que somos humanas, vivimos en carne aún, y sí sientes a veces esa necesidad de querer defenderte, de querer decir la verdad, ¿no? Pero estamos aprendiendo de nuestro amado a controlar esa carne, a dejar morir esa carne, porque sabemos que aunque es difícil y es doloroso morir la carne, el honrar al Señor que nos ha estado enseñando y nos ha estado dando su sabiduría, es lo que nos motiva, ¿no? El poder decir, yo muero mi carne por ti, Señor, porque primero me has estado enseñando, me has llamado, me has escogido para que yo pueda obtener este conocimiento y poder en clamor incluso, aunque no haya fuerza en nosotros, dice el Señor, aunque el clamor en mi carne todavía no lo digiere, no lo representa, no lo ejecuta. Yo quiero rendirme ante ti porque sé que tú tienes un plan mejor, porque tu palabra dice que tú eres mi defensor, porque tu palabra dice que tú eres el que me defiende, ¿no? Y si yo me pongo a concentrarme en las maneras que yo misma me pueda defender o que otras personas me puedan defender, es simplemente
voy a hacerme un mal camino a mí misma porque tu palabra nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre, incluso en su propia fuerza, ¿no? Y de aprender a confiar en aplicar los principios de la palabra del Señor, en obedecer a su palabra, realmente nos da esa bendición de poder obedecer, de aprender qué es obedecer al Señor. Y es un camino eh, bastante duro cuando no lo tenemos a él, cuando tratamos de hacerlo inestable, cuando tratamos de hacerlo a nuestra manera o controlarlos, ¿no? A nuestra manera. Eh, y las animo a ellas a que cuando nos encontremos en esas crisis, porque a veces esas crisis nos asaltan sin ni siquiera nosotros tener un previo aviso de que va a venir, es cerrar nuestra boca y orar en el Espíritu, orar en nuestra mente y pedirle al Señor, al Espíritu Santo, aunque no sepamos qué decir, Señor, ayúdame, estoy aquí en esta situación, te entrego mi boca, te entrego mi voz, para que seas tú, Espíritu Santo, el que obres a través de mí, porque somos ellos, porque somos carne. Y si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que abrimos en su palabra, no podemos hacer nada alejada de Dios. Entonces, Bellas, esta es una lección preciosa que nos recuerda la, la la preciosidad de nuestra nueva esposa celestial, Jesús, de cómo estuvo aquí en la tierra, de cómo Él nos defendió, de lo precioso que Él fue aquí como hombre terrenal aquí en la tierra, el ejemplo maravilloso que nos dejó, el recordatorio de que somos nación escogida, nación santa, de que Él nos llamó para enseñarnos algo, que Él nos llamó para transformarnos y que cada acción que nosotras mostremos en la tierra, cada apreciación de su palabra que nosotros ejecutemos aquí, es simplemente el resultado de lo que nosotros estamos escuchando, de la importancia de escuchar al Señor, de frenarnos cuando queremos hacer algo con nuestra carne, quiere hacer algo, quiere obtener algo, esa inteligencia que solamente nos la puede dar el Espíritu Santo, de frenarnos y darle el lugar que le corresponde al Señor por medio de oración y dejar que Él obra. Creo que es esa bendición tan hermosa que tenemos de quizás poder salir victoriosas de esa prueba en el momento que el Señor así lo decida, pero también de no eh, empeorar la situación, ¿no? Y aparte de eso, dejar esa impresión hermosa de lo que el Señor está transformando en nosotros, ¿no? Porque esto es lo que la gente puede ver y notar el cambio de lo que significa una vida sin el Señor y al contrastarlo con una vida que está abriendo sus puertas en su corazón a la palabra y aplicación de ella en el Señor, ¿no? Entonces, bellas, no nos acompaña nadie más, entonces vamos a cerrar la sesión por hoy. Es un gusto haberlas recibido nuevamente, escucharlas, escuchar sus corazones, escuchar las enseñanzas que el Señor les está trayendo a su vida. Sigamos adelante. Eh, Me encanta siempre recordar en estos compañerismos, creo que nos anclan un poco a la realidad de que esta tierra es pasajera. Este tiempo en nuestra tierra es pasajera y sí, tenemos deseos en el corazón tremendos que queremos cumplir, objetivos que realizar, bendecir a nuestra familia, bendecir a los seres que amamos. Pero hay un propósito mucho más elevado que eso, ¿no? Y sabemos que una vez dejada esta tierra, nosotros tenemos que ir a un lugar eterno. Entonces, para eso estamos siendo transformadas, para eso estamos siendo expuestas a pruebas que nos permitan ejecutar la, la, la belleza de la verdad de su palabra y animarnos mutuamente, porque aunque nuestro corazón quiera a veces seguir lleno de la palabra del Señor, somos conscientes de que somos carne y estamos propensos a caer, ¿no? Y animarnos a no dejarnos caer, animarnos a continuar a la exposición de la palabra del Señor, que es tan importante. Y también animarlas a que sigan compartiendo sus testimonios, por más pequeñito que sea, bellas. ah, eh, Hay a veces han existido ocasiones en que entro al animador y aunque sea un testimonio chiquitito que para ustedes pueda parecer insignificante, el Señor me habló grandemente con ese pequeño testimonio. Entonces, no sabemos
qué bendición tan grande puede ser ese pequeño testimonio que para usted quizás no sea ese testimonio este, eh, grandioso, lleno de mucha bendición o tan super esos impactantes. A veces esperamos para compartir esos testimonios súper impactantes, pero no saben la bendición que ha sido para mi vida, que yo les puedo compartir, que ustedes envíen algún testimonio súper chiquito, que no parezca la gran cosa, de algo que me ayudó en la cocina, de algo que me solucionó al comprar un deseo que yo tenía, algo tan chiquitita, pero que ustedes no saben cómo son un aporte para la transformación de otra persona o para el proceso que otra persona está pasando en este momento. Entonces las animo a eso, me animo a mí misma también a seguir enviando más testimonios de las cosas maravillosas que el Señor ha hecho en mi vida y también de las cosas que el Señor nos enseña y que a veces fallamos, que también son testimonios de bendición, porque nos trae también una bendición muy grande el poder compartir a veces lo que nosotros fallamos, porque a veces cuando nos duele la caída es donde más aprendemos, más se nos queda la lección. Y eso es maravilloso, saber que el Señor no desaprovecha nada. El Señor no desaprovecha nada y dado el momento, Él va a venir a honrarnos nuestros logros de bendición. Entonces, gracias de ella, gracias por eh, compartir con nosotras, gracias por sus testimonios y esperamos tenerlas la próxima semana con una nueva lección, con otro curso también que compartir. Entonces, por hoy las dejo. Cuídense mucho y que tengan un hermoso y bendecido inicio de semana. Bye.